Buenas noches, chicos. Buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, profe. Bueno, vamos a continuar con el trabajo práctico número 4. Ya me habilitan la pantalla y continuamos, chicos. Bueno, Ya han conseguido los planos para que vamos trabajando. sí, profe, ya tengo un hito. Bueno, un plano para la vivienda de una planta, hemos dicho, vamos a comenzar con el trabajo práctico número 4. Sí, lo tengo en AutoCAD. Listo, ingeniero, ya puede compartir pantalla. Bien, gracias. Bueno, ustedes en la teoría, ya con el ingeniero Mann han visto el procedimiento para la confección de una documentación, ¿verdad?, para realizar el plano. Nosotros hemos quedado en el plano, que es lo que llevaba la presentación del plano. Bueno, siempre y cuando no haya alguna duda anterior, proseguimos con donde hemos quedado en la clase pasada. Bueno, hemos quedado aquí en ¿qué es lo que debe llevar un plano de instalación eléctrica? ¿Sí? Hemos hablado que de la modulación del plano en A4, de la misma forma que para el plano de construcción. La carátula es la misma del plano de construcción, nada más que en el... Perdón. Nada más que la misma, bueno, va a decir en el rótulo, plano de instalación eléctrica, ¿sí?, obra nueva, residencial, ¿sí? Y bueno, ahí se le pone instalación eléctrica embutida o aérea, según cómo la realice. Nosotros vamos a trabajar con la embutida. Y después todos los mismos datos que uno copia desde el plano de construcción. Digamos, datos catastrales, medidas de terreno, de manzana, ¿sí? Todos esos datos que tiene el plano de construcción, nosotros los copiamos. Bueno, el hincapié que le quería hacer era que no se olviden que el plano hay que ponerle el terreno, las medidas del terreno. Si este terreno
es muy grande con respecto a la vivienda, acoten, ¿sí? Y disminuyan este lugar para que no tengamos tanto espacio en blanco, ¿sí? Y es como decir, si yo tengo una casa, un terreno de 50 metros de largo y tengo una casa de 10 metros, voy a tener 40 metros de fondo en blanco. Lo voy a acotar, lo voy a mencionar que tengo esa medida, pero Profe, sí, disculpe, ¿va a grabar la clase? para... ¿Cómo, No, no, perdón? no, no le entiendo bien la pregunta. Los tiempos, ¿qué me dijo? No, no, le preguntaba si va a grabar la clase. Mira, no depende de mí, ya depende del modelador. Si ustedes pueden grabarlo, no hay ningún problema. Roberto, no la venimos grabando las clases, ¿no? ¿No? No, pues Ya si le vos, voy a... vos le compartís todo el trabajo. Ujú. De todas maneras, cuando lo terminemos de dar al práctico, va a quedar. Pero el práctico, básicamente, lo que yo le estoy dando son las pautas para poder lograr el práctico. Ya no va a ser como el práctico que hemos visto en los otros 3 primeros. Cada uno va a tener su plano, ¿sí? Cada uno va a tener su plano con el cual van a trabajar. Ya no, yo simplemente estoy dando toda la información práctica más la teórica que le ha dado el ingeniero Mann para que podamos llegar a realizar esto, que es el plano de instalación eléctrica. ¿Sí? De todas maneras, toda esta información va a quedar colgada en la página, así que no hay problema. Bien, Y profe, cualquier gracias. duda, por supuesto, estamos a disposición. Sí. Bien, entonces decíamos que el plano debe llevar el rótulo, la planta, ¿sí?, de la vivienda en escala 1:50. Eso sí, recuerden, hagan 1:50 para que podamos manejar toda la simbología eléctrica. Si no, ustedes en la municipalidad lo pueden presentar en 1:100, no hay problema. Pero después que aprendamos, ahora tratemos de en 1:50 para que pues, tengamos claridad en cómo preparar, cómo diseñar y cómo realizar un plano de instalación eléctrica. Entonces, no se olviden de las medidas del terreno, las acotaciones. Ya hemos visto anteriormente que no nos hacen falta poner tantas medidas de puertas, de ventanas, de medidas interiores de los locales, de muros. Esas cosas no nos interesan. Para eso está el plano de construcción. Lo que a nosotros nos interesa poner, esto que ven acá ustedes, el ancho por el largo del terreno, de la construcción. Y la medida que ustedes van a tener, ¿sí?, entre los ejes medianeros y la construcción. Y en este sector del rótulo donde está el plano, va a ir la medida del terreno, el largo por el ancho. Si lo ponen acá, no hay ningún problema, ¿sí? En este caso está puesto, ustedes ven desde acá hasta acá, el ancho del terreno y el largo del terreno. El ancho de la construcción y el largo de la construcción, ¿sí? Nada más, no nos hace falta más medidas. Bien, en este caso está centrado la construcción dentro del terreno. Puede ser que la construcción esté sobre la línea municipal, esté en el fondo, bueno, las diferentes posibilidades que tenemos según el diseño que ustedes hayan elegido, ¿sí? Nosotros en este momento estamos viendo el plano de instalación eléctrica.
Bien, hemos dicho también que el plano llevaba una planilla de inspecciones y una planilla de potencia y el detalle de tablero, ¿sí? Estas son las tres cosas fundamentales que es la que vamos a calcular ahora. Y abajo va una nota donde decimos que en toda la instalación eléctrica irá alojado un conductor de 2,5 milímetros cuadrados, verde y amarillo, para la puesta a tierra. Recuerden que ese conductor para la puesta a tierra de 2,5 es para este tipo de instalaciones. ¿Por qué? Porque está normalizada todas las líneas que van a recorrer los circuitos dentro de la vivienda. Disculpe, ingeniero, ¿qué podría repetir la nota? Lo que se tiene que escribir en la nota. Bueno, de todas maneras no hace falta que la copien, ¿no? Por ahí está escrita. Por ahí anda escrita la nota que debe llevar acá. Dice, a ver, ¿dónde está? No, esta no. Bueno, no sé qué ha pasado, estaba escrita por acá. En un plano de instalación, símbolo color rojo, la instalación, el conductor, acá. Más el conductor, no, no, esta está la designación. En un plano de construcción. No sé quién el pícaro que lo ha sacado. Acá está. Nota, dice, por toda la cañería recorrerá un conductor para la puesta a tierra de color verde y amarillo, de una sección de 2,5 milímetros cuadrados. ¿Sí? Esa es la nota que va. La idea de poner esa nota es para que no tengamos que estar diciendo en todo el recorrido de la cañería nos esté apareciendo esto. ¿Sí? Esta línea de trazo es la cañería y representa una cañería embutida. ¿Sí? Y acá tenemos la T, que es la tierra. Esta rayita significa que es un conductor y el 2,5 es el 2,5 la sección, 2,5 milímetros cuadrados de sección. ¿Sí? O sea, eso con respecto. Si nosotros ponemos la nota que hemos visto hace un rato, no hace falta que estemos poniendo en cada tramo de la instalación este texto. ¿Sí? A veces también lo hacemos porque no hay lugar. Bueno, entonces, la recomendación. El plano de instalación eléctrica debe tener una carátula que es la misma, ¿sí?, del plano de construcción. Una planta en escala 1:50. Una planilla de potencia. Una planilla de visitas del inspector. El detalle de tablero debe estar modulado en A4. ¿Sí? Lo que hemos dicho la vez pasada, cuando nosotros doblamos el plano, tratamos de siempre A4, o sea, la cantidad de A4 que nos salga. Entonces, y el tamaño tratamos de que sea 4, que no nos quede cortado, ¿sí?, en otro, con medidas distintas o menores, tanto para la izquierda, la derecha, como para arriba, ¿sí? Eso en lo posible. Si a usted el plano le sale hasta acá nomás, no por eso va a poner otra hoja más, todo en blanco. Siempre tratamos de ordenarlo de la mejor manera que nos quede en A4. Y esa es la recomendación que hacemos acá. Distribuir de la mejor manera posible todo lo que hemos dicho, ¿sí?,
para que no nos queden espacios en blanco o a veces planillas muy grandes. Obviamente que siempre vamos a poner que sea en tamaño legible, no por hacerlo entrar en una hoja A4 o después no se ve nada. ¿Mm? Bien, el ingeniero Mare decía, este es un texto que da, ¿sí?, la potencia máxima simultánea según la norma de la Asociación Electrotécnica Argentina, que la toma como referencia la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, ¿sí?, donde se hablaba de, para los tomas corrientes, 2200 volamperes, ¿sí?, que se tomaban en cada circuito. Y para las viviendas se ponía 150 volamperes, ¿sí?, por cada centro de consumo. Y le hablaba de un 66% en la demanda simultánea, que ese ya lo vamos a aclarar cuando armemos la planilla ahora. ¿Sí? Y es lo que vamos a ver ahora. Bien, antes que armemos la planilla, les voy a dar una ayuda a memoria. ¿Cómo vamos a armar la planilla esta? Ustedes tienen acá, por ejemplo, un circuito, el circuito número 1. ¿Qué es el circuito número 1? Vamos a volver acá para que recuerden a qué nos referíamos con el circuito número 1. En el circuito número 1, ustedes tienen en el tablero, ¿sí?, una llave que va a ser una llave bipolar, ¿sí?, que va a manejar el circuito número 1. Y es lo que tienen acá, por ejemplo. Vamos a ver a dónde se lo ve más clarito. Acá tienen un circuito, tienen una llave, esto en este caso es una disyuntor diferencial, ¿sí? O sea, nosotros venimos desde el medidor, alimentamos el disyuntor, desde el disyuntor vamos a alimentar las llaves termomagnéticas, ¿sí? En este caso dice para aire acondicionado, en este caso una llave termomagnética, ¿sí?, para iluminación. O sea que cada uno de los circuitos corresponde a su llave, ¿sí? Esto que está acá le representa el símbolo, es la llave termomagnética que maneja un circuito. En este caso, para aire acondicionado. En este caso, para iluminación, ¿sí? Vamos a otro tablero para que lo vean, este está más clarito. Entonces, venimos con una llave general, ¿sí?, una llave termomagnética general. Que hay todo lo que estamos viendo acá, quiero que lo vean, lo que se da en la práctica, y a todo esto lo vamos a calcular. El cálculo va a estar casualmente en la planilla de potencia. Entonces, desde el medidor a la llave general, de la llave general al disyuntor, del disyuntor repartimos para una llave termomagnética para todos los circuitos, todos los tomas corriente que tengamos en este circuito. Y después conectamos la otra llave termomagnética que va a ir a todo el circuito de iluminación, ¿sí? ¿Qué hemos dicho hasta acá? Que no podíamos tener más de 15 bocas de luz
para la iluminación por cada circuito. Que no podíamos tener más de 15 bocas de luz para cada toma, de 15 bocas para toma corriente, ¿sí? A lo largo del circuito, ¿sí? O sea, esto es lo que ustedes van a ver en el tablero. Una llave general, un disyuntor diferencial y una llave bipolar, ¿sí? Para cada uno de los circuitos que intervengan en la vivienda. ¿Correcto? Bueno, todas estas llaves van a ir montadas sobre un riel DIN. Ya lo hemos explicado más o menos sobre este riel DIN, cómo van montadas en el tablero. Bien. Volvamos a la planilla de potencia. Bueno, Profe, señor, ¿cuál es la diferencia entre el disyuntor diferencial y la térmica? la llave termomagnética. Termomagnética significa que es una llave, digamos, es un interruptor, ¿sí? Comencemos por lo más elemental. Hagan de cuenta que tienen una llave tecla, la común que ustedes encienden la luz en su casa, ¿sí? Eso es simplemente un contacto eléctrico, ¿sí? Es lo que hace esto. Se conecta y se desconecta, ¿sí? Según lo hacemos. Bien, la llave automática, que le llamamos termomagnética, le dicen termo porque pasa por un bimetálico. Ese bimetálico se calienta cuando supera aproximadamente un 30% del valor de la corriente nominal de la llave. O sea que si ustedes tienen una llave de 10 amperes y le han conectado 13 amperes, ¿sí? La llave al cabo de aproximadamente media hora le va a saltar. ¿Por qué? Porque se ha calentado el bimetálico, está pasando una corriente superior a la admitida por la llave y el bimetálico se abre y desconecta, ¿sí? Cuando se enfría ese bimetálico, usted puede volver a levantar la llave, ¿sí? Porque está conectado. Pero al cabo, como le digo, de 20, 30 minutos, porque la carga que tiene es mayor que la que puede soportar, se le va a volver a abrir. Y ahí actúa la llave en la parte térmica. Y magnética, llamamos magnética, ¿por qué? Porque cuando tiene una bobina, cuando supongamos en un cortocircuito, ¿qué es lo que pasa con la corriente? En un cortocircuito la corriente se hace grande, ¿sí? Tiende a infinito, por decir un número. Entonces, ¿por qué razón? Porque la resistencia se hace cero. Recuerden por la ley de Ohm que la corriente, ¿sí? La corriente, donde había una formulita, acá tenemos, la potencia es igual a U por I, ¿sí? Si nosotros a esta potencia la hacemos cero, o sea, la resistencia se hace cero, nos va a quedar que el valor de I se hace infinito. Si se hace infinito, en realidad no es infinito, sino es una corriente muy grande, ¿qué es lo que ocurre? Se forma un campo magnético grande.
y ese campo magnético la desconecta la llave. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene un mecanismo, digamos, que al pasar por esa bobina, cuando la corriente es muy grande, se abre y salta la llave. Entonces, una llave termomagnética va a interrumpir el circuito automáticamente por sobrecarga térmica o por cortocircuito. Por eso que usted, cuando hay un cortocircuito en la casa, usted levanta la llave y vuelve a saltar. Hasta que no lo soluciona al cortocircuito, la llave le va a seguir saltando. Y cuando intente, haga una vez, nada más. Ya sabe que hay un cortocircuito. No se pongan a meterle cinta aisladora, a agarrar con piolín para que le quede agarrado. ¿Por qué? Porque van a hacer un incendio en la instalación eléctrica. Si ya está saltando la llave, es porque hay un problema. Y al problema hay que solucionarlo primero. ¿Sí? No tiene, si el circuito está como corresponde, no tiene que saltar la llave ni por sobrecalentamiento, o sea, por sobrecarga, ni por cortocircuito. ¿Sí? Profe, Bueno, eso es la llave bipolar que le decimos. Y el disyuntor diferencial corta cuando hay una puesta a tierra sobre una pequeña corriente. El disyuntor diferencial, ¿qué es lo que hace? Está montado sobre una bobina toroidal. O sea, la corriente de entrada y la corriente de salida. A ver, vamos a ver, no lo tengo. El ingeniero Manle creo que le explicó eso ya, o no sé si le habrá dado. Vamos a ir a la llave. No sé qué hablaba alguien, perdón. sí, profe, hay una Sí. marca en especial, por ejemplo, si yo quiero hacer una instalación eléctrica y tengo que poner una llave termomagnética, tengo que poner una marca en especial de la llave termomagnética, o sea, que sea reglamentaria para él. No, no hay una especificación técnica, digamos, que usted pueda poner las marcas. Y sí le puedo decir que en el mercado uno las nota como toda cosa por el precio. Usted tiene una llave, por ejemplo, no va a ser que esté escuchando el dueño, pero si yo tengo una llave Sika me cuesta 1.000 pesos. Si Sí, tengo una Merlin Gerin, una Siemens, me va a costar 2.000 o 3.000 pesos. Entonces usted ve la diferencia. Hay marcas y marcas, ¿sí? Pero todas las llaves que deben decir que están certificadas bajo normas IRAN para que estén aprobadas, claro. ¿sí? Y obviamente cuando yo estoy hablando de un disyuntor diferencial, no estoy hablando nada más y nada menos de la protección de vida que puede tener mi familia. O alguien que vaya a tocar un cable que está dañado, o algún enchufe, una criatura, ¿sí? Entonces, este disyuntor es el que debe saltar, el que debe interrumpir la corriente en ese caso. Entonces, se imaginan, no sé, por decir algo, si me quiero curar bien, ¿qué hago? ¿Compro un genérico o compro uno de marca? Quiero un pantalón que me dure Claro. y bueno, tengo de varios modelos, ya sabemos la calidad. Lo mismo nos pasa con esto.
Mi recomendación, el día que tengan que poner un disyuntor diferencial en su casa, cualquiera, y pónganle marca. Bien, gracias, profe. Si no salta, puede pasar cualquier cosa. Bien, entonces, este disyuntor, ¿qué es lo que tiene? Por acá va el positivo, ¿sí? Da la vuelta y se conecta en la llave. Por acá pasa el negativo, da la vuelta y se conecta en la llave. La corriente que pasa por el disyuntor, por este conductor positivo y por el negativo, son iguales. ¿Sí? O sea, son exactamente la misma corriente. O sea, por ejemplo, por aquí pasan 8 amperes, a la vuelta pasan 8 amperes. Obviamente, si no hay ninguna pérdida en el circuito. Cuando hay una diferencia en esa corriente entre los dos conductores, ¿sí? Aparece lo que se llama una corriente diferencial. Como están toda esta, digamos, están montadas en un bobinado sobre un mismo núcleo. Entonces, la tercera bobina es la que detecta la corriente de fuga que hay ahí, o sea, la diferencia que hay. Por eso le llamamos diferencial. Si acá pasan 8 amperes y por acá han pasado 7,9, la bobinita esa toma esa diferencia, entonces, y ahí lo hace actuar y lo saca a la llave. ¿Qué quiere decir? Que hay una corriente que se ha ido por acá, por la masa, por la toma tierra, pero antes de pasar por acá, seguramente lo ha tocado alguna persona, porque es una corriente pequeña, que estamos hablando desde alrededor, desde los 30 miliamperes, ¿sí? O sea, una corriente mayor a 30 miliamperes puede ser perjudicial para una persona. Entonces, cuando detecta esa fuga, automáticamente el disyuntor desconecta. ¿Sí? Entonces, ¿por qué razón? Porque si ya pasa alrededor de 50, 80 miliamperes por una persona, ya puede producirle un problema de salud, a un paro cardíaco o la muerte. ¿Sí? Bueno, si quieren, yo no he preparado nada, digamos, para decirle bien el disyuntor, pero no hay ningún problema, la próxima clase lo podemos ver. Pero básicamente es lo que ocurre en un disyuntor diferencial. No sé si... Menos de un minuto, jefe. Claro. Disculpa, Roberto. José, ¿cómo estás? Bien, todo bien, vos. Bien, justo tenía un inconveniente, entré un poco tarde, pero ya sabía, Roberto, que me iba a demorar. Sí, sí me dijo, me cortó. ¿Cómo andan ustedes? ¿Bien?
Todo bien. Todo bien, Inge. Bienvenida a la clase, Roberto. ¿Cuántos hay que estaban en la clase? Buenas noches, Inge. Hola, buenas noches. Creo que eran 30 aproximadamente. Hola, Roberto, ¿cómo estás? ¿Qué tal, ingeniero? ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Bien, bien, bien. Nada, un ratito nomás quería saludarlo. Justo escuchaba ahí con la última alumna que te estaba consultando sobre el interruptor diferencial, la llave termomagnética. Que no se aflijan, en el segundo semestre tenemos una clase entera de protección y de protección eléctrica. Así que ahí vamos a ver muy bien la diferencia entre y para qué sirve, digamos, ¿no? El disyuntor y cuál es la diferencia con la llave termomagnética. Eso, una clase entera, vamos a ver la segunda o tercera clase seguramente, cuando empecemos. Nada, los saludo y los dejo con el ingeniero. No sé cómo van a hacer, Roberto, para ir mostrándote los planos, por lo menos la idea de hoy que yo le había pedido, para que puedan ellos ir trabajando. Yo por WhatsApp se los pedí, en el grupo ese nuevo que han hecho. Que Ingeniero, vayan buscando, Sí, que vayan bueno, buscando el plano para mostrarnos, Yo para que tengo vos el se lo AutoCAD, apruebes. Bueno, de alguna manera puedo compartir se lo pantalla si mandan al quieren. ingeniero. Pónganse de acuerdo con los mail o paloma mensajera, WhatsApp, no sé. De cualquier manera que hacerlo llegar ahora a los avances que vamos teniendo, ¿no? ingeniero, Sí, para rendir el parcial, ¿hasta qué fecha se pueden presentar los prácticos? hasta que empieza las clases, digamos. O sea, no es que, el tema no es que presenten, porque yo le digo una fecha y después todos presentan el último día. Y el ingeniero López después no puede corregir los 27, 30 parciales o 90, no sé cuántos son, en un solo día. O sea, no le puedo dar la última fecha, el último día de presentación. Veamos, no tengo acá el calendario académico. No sé cuándo es la última mesa de examen, pero bueno, la última mesa de examen, ya le voy a pasar yo realmente cuándo es la fecha, me fijo luego y se los mando, es la fecha límite para presentar prácticas. Los tres prácticos, ¿no? Son tres, ¿no es cierto, Roberto? Sin sí, sí, contar los tres ya primeros de la... Sí, ya los tres primeros. algunos chicos ya me están enviando por correo Bien, los tres prácticos. Así que bien. los tres prácticos están Los- desarrollados completos, así que no hay Perfecto. excusa para no hacerlo. Exacto, o sea, para poder rendir tiene que tener, el ingeniero López tiene que pasar a mí la planilla con los prácticos presentados y aprobados. El que no figura en esa planilla, lamentablemente no va a poder rendir el parcial. ¿Mm? Y para eso no hay recuperación. O sea, recuperación hay para el que le ha ido mal el parcial. O sea, se ha sacado menos nota, lo quiere mejorar, o si bueno, el resultado desaprobado. ¿Está? Bien. No sé cómo estás haciendo, Roberto, ahora para que te manden ellos los planos, cómo vas ahí viendo vos el plano. No sé si alguno quiere Bueno, mostrarte con la cámara. Eh, la verdad que ahora quería hablar unos 10 minutos antes de terminar el práctico para que formen grupo, así como hemos hecho el año pasado, que el resultado y para que puedan presentar los trabajos. Así que, bueno, eso vamos a hablar ahora 10 minutos antes que terminemos bueno, la clase. buenísimo.
Bueno, no te quiero interrumpir más, sigan nomás y era para despedirme y bueno, desearle una buena vacación a lo que se puedan tomar de vacación y Bueno, suerte para los exámenes. Muchas gracias. perfecto, ingeniero. Gracias, Gracias, profe. ingeniero. Ah, Buenas noches, ingeniero, nos vemos. Bueno, vamos a ir. Bueno, estábamos acá viendo entonces, ¿sí? Como les decía, la diferencia que teníamos con el disyuntor. Y bueno, era lo que les decía recién, el ingeniero Mann tiene una clase teórica preparada al funcionamiento ya interno de cada uno de estos componentes. Bueno, creo que hemos entendido hasta acá, ¿verdad?, cuál es la diferencia más o menos entre el disyuntor y una llave termomagnética. Bien, entonces en el tablero nosotros veíamos esto, ¿sí? Una llave general, un disyuntor diferencial y la n cantidad de llaves bipolares, ¿sí?, para cada uno de los circuitos que integre la instalación eléctrica de las viviendas. Bien, vamos a ir a ver un planito por acá para ver de qué manera podemos distribuir esos circuitos. La vez pasada les decía que era importante tener la posibilidad de que los circuitos de iluminación y toma corriente, ¿sí?, por más que no superemos las 15 bocas ni el total de la potencia permitida por circuito, siempre era recomendable tener 2 circuitos por lo menos de luz. Por las dudas, haya algún inconveniente en algún circuito, no dejemos sin luz toda la vivienda. Porque normalmente los circuitos o los problemas de instalación eléctrica suceden los días viernes a las 12 de la noche, cuando no encuentra ningún electricista a mano. ¿Sí? Es como cuando tienen fiebre los chicos, siempre se enferman los viernes a la noche. Ya no hay consultorio médico, no hay termómetro, no hay nada. Bueno, entonces, y de la misma manera vamos a operar con los tomas corrientes, ¿sí?, para que tengamos alguna posibilidad de tener algo, aunque sea con un prolongador, poder solucionar algún problema para poder conectar algún elemento que necesitemos, un ventilador, un electrodoméstico, etcétera, etcétera, ¿sí?, hasta que suceda la reparación. Entonces, si yo tengo desde el tablero un circuito 1 que pertenece a toda esta zona, ¿sí?, voy a tener una llave bipolar termomagnética que normalmente la vamos a decir 2 por tanto amperes. ¿Por qué? Porque en realidad son 2 llaves, ¿sí?, del mismo amperaje, pero que trabajan en forma simultánea. Y de la misma manera vamos a tener un circuito 2 para esta zona de la vivienda, ¿sí?, o sea, 2 por tal corriente según el cálculo, ¿sí?, que va a ir en el tablero. Y de la misma manera vamos a operar para los tomas corrientes. No así cuando tengamos para el aire acondicionado. Ya para el aire acondicionado, por ejemplo, ya va a ir 1. Ya es un circuito, o sea, un toma especial. Va exclusivamente para un toma para aire acondicionado, ¿sí? Ya no podemos andar poniendo 2 tomas por aire. Ya directamente va 1. Y como es un circuito especial, ¿sí?,
es totalmente independiente, así que no hay ningún problema. Salta la llave térmica y debemos solucionarla. Bien, volvemos entonces a la planilla. Bueno, entonces decíamos que como ayuda para poder hacer el cálculo, nosotros hemos dicho que por cada circuito teníamos que tener como máximo 15 bocas. Y como máximo una potencia de 2860 volt-amperes, o sea, 13 amperes de la llave, ¿sí? Como máximo. Esos son los topes. 15 bocas, 13 amperes, 2860 volt-amperes. Un lavarropas, por ejemplo. Esto es un ejemplo, no una ayuda a memoria. Esto no va en el plano. Esta es una planillita que ustedes se hacen para que puedan saber qué es lo que va a tener cada toma corriente, qué es lo que va a tener cada una de las bocas de iluminación. Para poder hacer este control, ¿sí? Si estamos sobrepasando o no lo que nos marca la normativa. Estos valores que están puestos acá también son de referencia, ¿sí? Nosotros tenemos que analizar cada una de las cosas que vamos a colocar. Obviamente siempre ponemos algo de más porque no sabemos con qué va a venir el propietario. Ustedes saben, pueden tener un lavarropa, ¿sí? Dice un lavarropa 300 vatios. Estamos hablando de algo así como un poco más, de algo así de un tercio de HP de un motor. Pero bueno, también puede venir un lavarropa súper con palanca al piso, no sé, que me consuma más que esta cantidad. Entonces yo en ese caso me fijaré cuál es la potencia real que tiene el lavarropa. Un televisor ronda los 100 vatios, pero también hay televisores que tienen sus 250 vatios, ¿sí? Depende de qué estemos hablando. Si me traen un televisor que no ocupa toda la pared, y sí, seguramente voy a tener algo como 300 vatios. Un televisor de 25 pulgadas, podemos andar alrededor de los 100 vatios en LED. Una heladera, lo pasa exactamente lo mismo. Yo una heladera puedo tener un motor de 1/4 de HP, puedo tener 2 motores, qué sé yo, un compresor para el freezer, un compresor para la parte del refrigerador, ¿sí? Entonces, por eso es relativo. Y ustedes quizás en Internet también encuentren valores totalmente distintos. Esto es una referencia y no hay nada mejor que fijarse en los aparatos que compramos. Entonces, un microondas dice 750 vatios. Hay microondas de menos, hay microondas de más de 750. Entonces, todo esto, como les decía, es una ayuda a memoria como referencia, ¿sí? Ingeniero, disculpe, valor, sí. un extractor de la cocina, ¿qué potencia consume? Y estamos en la misma. Ahí con 100 vatios anda bien un extractor de una cocina normal. Ahora si me dice que va a poner el extractor ahí en Chacho que vende milanesa, capaz que sea más. ¿Sí? Entonces, por eso la recomendación es que se fijen qué es lo que van a poner. Pero, siempre hay un pero, la normativa se cubre.
Y por eso le decía al ingeniero Mann la vez pasada, por más que que el circuito de toma corriente les dé menor a un valor, nunca van a poner menos de 10 amperes. ¿Sí? Por estas cosas casualmente. Ahora, si bien nosotros vamos a ver la simultaneidad de esto, ¿sí? Decimos un lavarropa. El lavarropa anda 1 hora, 2 horas, ¿sí? Y termina su programa. El televisor, y sí, capaz que ande más, porque capaz a veces nos dormimos y está hasta las 7 de la mañana encendido. La heladera tiene un arranque y parada aproximadamente entre 15 y 20 minutos. Un microondas, y normalmente el microondas estamos hablando de 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos, salvo que por ahí alguien cocine con el microondas y tengamos un poco más. El equipo de música también, ¿sí? Podemos tener quizás 2, 3 horas, 4 horas con el equipo, salvo que haya un cumpleaños de 15. Una procesadora también anda 1 minuto, 2 minutos, la licuadora lo mismo. Y ustedes ven que esta sumatoria de valores no es constante durante las 24 horas. O sea que ahí se produce la simultaneidad. Entonces, por eso, ¿sí? Generalmente estos valores los tomamos cuando decimos están las 24 horas andando, que en la realidad, en la práctica, no es cierto, ¿sí? Bueno, entonces, de esta manera nosotros vamos a trabajar con cada uno de los circuitos que tengamos, ¿sí? Para poder hacer este cálculo. Y este cálculo, o sea, la sumatoria de esto, es lo que vamos a llevarlo a la planilla de potencia. Bueno, este es un ejemplo práctico. Acá está esto en blanco para que lo llenen ustedes según sea la carga que le van a poner a cada uno de los circuitos. La planilla de potencia. La planilla de potencia nos dice así. Medidor. Bueno, en este caso nombra medidor porque puede pertenecer a un grupo de viviendas donde puede aparecer más de un medidor, ¿sí? En el caso para este práctico vamos a tener solamente uno, porque estamos hablando de una sola vivienda. Después dice circuito. Número de circuito. Normalmente los circuitos los designamos con la letra C. Circuito 1, circuito 2, circuito 3, circuito 4, N circuito. En este caso no tiene límite los circuitos, ¿sí? Los límites lo van a poner las llaves que ustedes consigan comercialmente cuando hagamos la sumatoria y le dé una llave acá de 1000 amperes y les diga, no, así no hay. No hay llave de ese tipo, así que tendremos que llegar hasta el máximo que podamos conseguir. Después tenemos el tablero. Perdón, aquí del circuito, el tipo. ¿A qué pertenece? A luces, a tomas, aire acondicionado, ¿sí? Según corresponda. En el tablero pertenece al tablero general o tablero secundario o según la designación que le pongamos, ya sea de qué se trate el tablero. La ubicación, el nivel, planta baja. En este caso, como estamos hablando de una sola planta, todo pertenece a planta baja. Las bocas. El circuito de luces, el C1, contamos las bocas que pertenecen a ese circuito y para este ejemplo nos da 11 bocas, ¿sí?
Si tenemos más circuitos, pondremos la cantidad que corresponde. El asunto es que este valor no debe superar los 15. ¿Sí? Y después tenemos los otros circuitos que pertenecen a los tomas corrientes. Para este caso tenemos el C2 de toma corriente y dice que tiene 12. O sea, también tiene que ser menor de 15. Bueno, para el circuito de iluminación, nosotros tomamos, ¿sí? Dice, tensión, la tensión medida en voltios. Cada circuito debe tener 220 voltios. Nosotros hemos visto la vez pasada que cada circuito que nosotros tenemos en la vivienda debe ser de 220 voltios. O sea, un positivo y un negativo. Si la potencia supera, o sea, la potencia total de la vivienda supera los 6.000 vatios o 6.000 volamperes, vamos a pasar a la corriente trifásica. O sea, vamos a tener los 3 positivos más el neutro. Bueno, pero nosotros recuerden siempre que esto es de 220. En la vivienda normal de una vivienda de una planta o de 2 plantas encontramos 220. Sí nos va a suceder cuando hagamos el edificio que acá aparezca un circuito de 380. ¿Por qué? Porque pertenezca, por ejemplo, al circuito de los ascensores. Ahí necesito ya un motor de más potencia, que la corriente debe ser trifásica, porque ya la corriente monofásica se hace muy grande, entonces ponemos motores trifásicos. Y ahí no puede aparecer el 380. Pero en la vivienda, ahora ustedes todos van a poner 220 en todos los circuitos. ¿Sí? ¿Profe? Sí. En la columna de intensidad en amperes, vio que está en la fila de circuito 1, circuito 2, circuito 3, circuito 4. En la última, ¿eso es la sumatoria de los 4 o qué es? Disculpe, no, ya llegamos a eso. Ya llegamos, estaban en la fila 1 y 2 para que veamos los luces y toma corriente. Ya pasamos a los aire acondicionados. ¿Sí? Bueno, entonces decíamos que teníamos 220. Hacemos la sumatoria total del circuito, de todas las luces que corresponden a los circuitos, y tenemos 2.800 volamperes, que es la potencia que nosotros hemos calculado. O sea, hemos sumado la corriente de la potencia de la boca 1, 2, 3, y nos da 2.800. Calculamos nosotros la intensidad de corriente, o sea, la P dividido en 220, y nos da de 13,83 amperes. Hacemos la sumatoria de los tomas corrientes, nos da 12,35, y ahora vamos a ver lo que decía el compañero acá para los aire acondicionados. Dice, el circuito número 3 pertenece a un aire acondicionado, la llave está en el tablero general, pertenece a la planta baja, tiene un motor de 1,5 HP, ¿sí? Y la potencia total es de 2.750 vatios. La dividimos en la tensión y nos da de 13,59 amperes. Bueno, el C4 es de la misma manera y tomamos la potencia dividido en la tensión y nos da la corriente. Resulta que hacemos la sumatoria de las potencias y nos da 10.800 vatios. ¿Qué significa eso? Recién hemos dicho que si superábamos los 6.000, teníamos que pasar ya de 220 a 380 voltios.
O sea, en vez de ser un positivo y un negativo, pasábamos a tener 3 positivos y un negativo. ¿Sí? Y por eso nos aparece ahora en la tensión que es de 380. Pero es de 380, ¿sí? Para esta llave. Vamos al tablerito que teníamos acá de muestra. Acá. Entonces, acá, por ejemplo, es de 220. ¿Sí? O sea, tenemos 2 conductores. Seguimos 220, pasamos 220 y 220 repartimos cada uno de los circuitos. Pero cuando esta cantidad de circuitos es mayor, o sea, la suma de toda la iluminación más todos los tomas corrientes es superior a los 6.000 vatios, dijimos que tenemos que colocar la alimentación con 380 voltios, o sea, 3 positivos y un negativo. ¿Correcto? Entonces, en vez de 220, ya entran 3 conductores. O sea, estamos en el caso de este tipo de llave, donde tenemos las 3 fases. ¿Sí? O por ahí también en otro tablero que aparecía esta. Tenemos 3 fases. ¿Sí? O sea, tenemos positivo, positivo y positivo. Pero lo que nosotros vamos a poner en el tablero va a ser esto. Positivo, positivo, positivo y neutro. Porque tenemos que cortar los 4 conductores, los 3 positivos más el neutro. Estos son 4 llaves independientes, pero que están unidas en la palanca para que actúen siempre de forma simultánea. O sea, cuando suba o baje la llave, ¿sí? O sea, energizo o no los circuitos, tenga que ser simultáneo, el corte o la conexión. ¿Sí? Bien, entonces, cuando voy a poner 220 voltios, uso esta llave. 2 por tanto amperes. El positivo, corto el positivo y el negativo. También de forma simultánea. Cuando supero los 6.000 vatios, me voy a esta llave tetrapolar, porque ya ahora va a pasar a ser trifásica. ¿Sí? Bien. Vamos entonces, volvamos a la planillita de potencia. Y vemos que tenemos 10.800, hemos dicho la sumatoria, y 380 voltios. Entonces, en ese caso, nos da 17,86. Y ustedes acá tienen, ¿de dónde sale este valor? Este valor sale de la fórmula que está acá arriba. Si es 220, van a usar esta fórmula para calcular la intensidad de corriente. Y si es trifásica, van a usar la 380 para el cálculo de la corriente. P sobre 1,73 raíz de 3 por la tensión. Ya en este caso la tensión es 380 voltios. Y el coseno phi 0,92, el valor que nos exige la distribuidora. ¿Sí? Y de esa fórmula nos sale a nosotros este valor 17,86. ¿Qué quiere decir eso? Que cada uno, 17,86, que cada una de las llaves
que teníamos nosotros acá en el tablero, o sea, esta llave y esta llave, van a ser de 17,39 amperes. Como no hay en el mercado, ¿sí?, ese valor, el valor más próximo, el inmediato superior, va a ser 20 amperes. Por lo tanto, yo voy a poner ahí 4 llaves de 20 amperes. ¿Sí? Ya lo vamos a hacer cuando hagamos los planos, vamos a ir poniendo la designación en cada uno. ¿Sí? Eso va en el detalle de tablero. Bueno, ya compro una moto para ir y volver porque largo el recorrido. Bien, entonces, estos valores que tenemos acá, ¿sí?, el total, acá nos define que tenemos una tensión de 380 voltios, una corriente de 1786 amperes y una potencia total de 10.800 vatios. ¿Correcto? Bueno, esos son los valores con que yo voy a diseñar el tablero. ¿Sí? ¿Comprendido hasta ahí en la planilla de potencia? Sí, profe. Bueno, Sí, ahora nos vamos a armar el tablero. En el tablero nosotros tenemos lo siguiente. 4 llaves, 4 por 20 amperes. Es el interruptor diferencial. ¿Sí? Este es el disyuntor diferencial, interruptor diferencial, el que va ahí acá. De 4 por 20 amperes. ¿Sí? Recuerden que nos daba 17 y moneda. Como no hay, el próximo es 20 amperes. La llave o el interruptor general también va a ser de 4 por 20. ¿Sí? Bueno, no siempre se da esto porque hay mayor cantidad, o sea, hay mayor variedad en las llaves termomagnéticas que en los disyuntores. Obviamente pondremos el inmediato superior. Y acá están los circuitos, C1, C2, C3, todos los circuitos que tengamos, ¿sí? ¿Y qué es lo que ponemos acá? El circuito C1 mide 5,75 amperes. Esa es la corriente que va a pasar por acá. Por lo tanto, pondremos 2 llaves de 10 amperes. O sea, la llave bipolar va a ser de 2 por 10 amperes. ¿Por qué razón? Porque la menor, la mínima que viene comercialmente es de 10 amperes. Y yo tengo 5,75. ¿Sí? Lo mismo me pasa con el circuito C2, ¿sí? 2 por 10 amperes, y lo mismo me pasa en el circuito C3 con 8,99 amperes. 2 por 10 es lo que voy a tomar. Esto es 220 voltios. Acá hay 220, acá hay 220 y acá hay 220. Pero acá hay 380. 380 hemos dicho que iba 3 conductores positivos y un negativo. Cada una de estas llaves van a ir conectados a cada uno de los 3 conductores. ¿Sí? Este irá al R, este irá al S, este irá al T. Por supuesto que no depende de una cuestión de que yo vaya uno para cada uno porque hay 3. Esto merece un cálculo de corriente para equilibrar las cargas, cosa que en la línea, ¿sí?, yo pueda tener equilibradas las cargas. ¿Qué significa equilibrada? Que en cada uno de los 3 positivos pase
de la mejor manera posible el equilibrio de las corrientes. O sea que si yo tengo 30 amperes, puedo mandar 10 amperes a cada uno de los 3 positivos. Y no que vaya 28 a uno y 1 para cada uno de los otros. ¿Sí? Tenemos que tratar de equilibrar esta carga. O sea, eso lo sabe el electricista a la hora de hacer la conexión. Bueno, después decíamos la nota que debía ir, ¿sí?, para la puesta a tierra. Y por acá hablábamos de la planilla de inspección. La planilla de inspecciones es una planilla de esta característica donde ustedes al inspector lo van a llamar para que verifique las cañerías en techo, la cañería en pared y el cableado. Cada una de estas visitas que haga el inspector va a firmar, va a sellar que está aprobado. Y cuando tenga todo aprobado, le va a dar el final. El final de obra no es más que un formulario que llena y que una vez que está aprobado, es con ese papel, con ese formulario, que ustedes que le da la municipalidad, es que van a hacer la solicitud del medidor en la empresa distribuidora. ¿Sí? O sea que si no tienen este final de obra por parte del inspector de electromecánica de la municipalidad, no van a poder solicitar el medidor. ¿Correcto? Bueno, chicos, ahí termina el práctico. Obviamente que cada problema será distinto según el plano que ustedes presenten. En estos minutitos que nos quedan, quisiera pedirle que ustedes armen entre 4 y 5 personas un grupo para que puedan presentar un plano. O sea, hagan los grupos, me lo mandan ustedes por WhatsApp y vamos a trabajar de esa manera. Cada grupo me va a presentar el plano y vamos a ir viendo los avances. Porque lamentablemente la cantidad de alumnos y en forma virtual nos va a pasar la vida revisando planos. De todas maneras, el año pasado todos los chicos han visto, han atendido bien, han aprendido bien, o sea que el resultado, digamos, hacerlo al grupo. Entonces, grupo entre 4 y 5 personas, traten de hacer, me presentan el proyecto, el plano, y yo voy a ir devolviéndole las correcciones, ¿sí? El asunto es que nosotros tenemos que llegar a esto. Esto es lo que ustedes me van a mandar en un PDF para que yo lo tome como práctico aprobado. ¿Correcto? Sí. Ingeniero. Bueno, chicos, si no hay otra cosa, me despido de ustedes muy atentamente. Ingeniero, ¿le puedo hacer una pregunta? Nos vemos Profesor. después de las vacaciones. Si tienen ganas de trabajar durante las vacaciones, no hay ningún problema, ¿Profe? me consultan. Profesor, Sí. ¿puede hacer alguna consulta sobre el trabajo durante el receso? Sí, sí, por eso le digo. Si ustedes trabajan y me mandan alguna consulta, no hay ningún problema, les respondo. Listo, gracias. Así que Lo va a quedamos subir así, al chicos, aula, ¿no? al práctico, a este práctico.